Bienvenidos, señores diplomantes, al Diplomado en Farmacología Clínica. Abordaremos el tema en el módulo de dermatología. Quien les habla, Laureano Rodríguez Beltrán, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia y dedicado a la especialidad de dermatología en caninos y felinos. Les decía, lo haremos desde el punto de vista más práctico para su día a día en el ejercicio de la profesión. La farmacología es la parte de la rama médica que tiene que ver con la prescripción, ordenamiento de medicamentos a nuestro paciente con miras a la curación de las diferentes patologías. Por eso está estrechamente ligada a la palabra terapéutica, tratamientos, tomado del latín therapeuticum, therapeuticorum, tratados de medicina, del griego terapéuticos. Se decía del trabajo del sirviente, el encargado de cuidar a alguien. En esencia, lo que somos nosotros los médicos, unos servidores de la comunidad, unos servidores en el caso nuestro de la salud de los animales. La medicina es cambia única y exclusivamente la especie que estamos tratando. Por ello, abordaremos la farmacología desde el punto de vista del tratamiento en la clínica, la farmacología clínica. Y por ello he querido hacerlo a través de los motivos permanentes de queja de los propietarios que tienen animalitos de compañía. Son 3 las razones preponderantes, las más frecuentes, y por la cual un propietario consulta con nosotros los médicos para una solución a su animal de compañía. La primera, la más frecuente, es porque ese paciente se rasca, porque médicamente tiene prurito. Haremos aproximación médica al significado y lo definiremos etimológicamente. ¿Qué es prurito? Sinónimo de comezón o de picor que deriva del término latino prurire, que significa un deseo excesivo, prácticamente compulsivo. Sensación desagradable que percibe el paciente, que lo induce o lo impele a rascarse para producir alivio de ese signo o síntoma de enfermedad inflamatoria de la piel, como es el prurito. Se sabe universalmente que los pacientes dermatópatas constituyen el 70% de la casuística en las clínicas externas y consultorios del mundo. 7 de cada 10 pacientes presentan un manifiesto signo o alteración de su tegumento. De ese 70%, al menos el 50%, yo en mi experiencia veo mucho más, cuya razón principal de consulta en el dermatópata es por qué se rasca, porque experimenta sensación de prurito. Se debe interpretar entonces como signo de enfermedad dermatológica y el médico estará en la obligación de dilucidar si se trata de un proceso primario o secundario. Ese signo deriva de enfermedad primaria o secundaria. En general, el prurito es hoy una modalidad primaria y específica que induce 5 modalidades de respuesta por parte del paciente, particularmente en los caninos. Lo muestra rascándose, mordiéndose, lamiéndose, efectuando macerados sobre su piel o frotados sobre ciertas áreas específicas anatómicas. Sin embargo, las sacudidas de cabeza por inflamación, por irritación o por picor en los canales auditivos los expresa con sacudidas de cabeza. Desde el punto de vista de la definición neurológica, como sensación que experimenta nuestro paciente, se ha definido y se consideraba antiguamente como una sensación dolorosa de baja intensidad. En la actualidad se sabe ya claramente que es
una modalidad sensoria de tipo y carácter primario y específico. Vemos cómo hablábamos de las 5 modalidades de respuesta que tienen nuestros pacientes frente a la experiencia o sensación de prurito que experimentan. Las causas son diversas, pero dentro de ellas primordialmente debemos enlistar a las hipersensibilidades, los procesos que generan una respuesta exagerada por parte del paciente que en un paciente normal no lo haría. Y dentro de ellas tenemos, en orden de importancia de prevalencia y de realidad casuística clínica diaria, la dermatitis alérgica a las pulgas, la dermatitis atópica canina o DAC como se le define hoy, y en un tercer lugar la hipersensibilidad a los alimentos. Pero puede haber causas irritativas exógenas o endógenas que conducen a que el paciente experimente sensación de picor o comezón, enfermedades inflamatorias, patologías dermatológicas inmunomediadas y aún las neoplásicas que son capaces de inducir prurito en nuestros pacientes, prurito muchas veces de carácter crónico y a veces inexplicado. ¿Por qué ocurre? Porque hay liberación desde el punto de vista neurológico de mediadores químicos. ¿Cuáles? Los más importantes, las proteasas. Dentro de ellas debemos considerar la histamina, pero observen ustedes en qué lugar está de la cascada proinflamatoria y pruritógena. Se liberan primero proteasas que son altamente complicantes, las prostaglandinas y los leucotrienos en la cascada proinflamatoria, la sustancia P de origen gastrointestinal, desde luego los opiáceos endógenos, las endorfinas, y aminas vasoactivas, dentro de las cuales podemos mencionar a la bradiquinina, la serotonina y la diacilbradiquinina. Finalmente, en todas las líneas y por todas las rutas metabólicas se va a producir histamina, de tal manera que la gran conclusión es que, no siendo la histamina el mediador químico más importante en el prurito canino, sí está presente en todo proceso de dermatopatía. Dijimos que se relacionan con hipersensibilidades, con condiciones inmunomediadas, con condiciones de imbalance o desbalance incretorio y con complicaciones de carácter bacteriano, parasitario, leurosis o micóticas en último lugar. El prurito esencialmente es un signo clínico que deteriora gravemente ¿a quién? A todos quienes intervenimos en este proceso, a los que estamos involucrados en alguna forma. Primero, desde luego, al pobre paciente que no puede medir y no sabemos cuánto malestar le produce este signo clínico, esta condición de dermatopatía que conduce a la sensación de prurito. Desde luego están involucrados todos los propietarios, se convierte en un problema familiar y en un problema social. El paciente que ni duerme ni deja dormir a la familia, a los vecinos muchas veces. Hoy en la condición de apartamentos, los pobres pacientes que padecen de prurito compulsivo se rascan en la noche insistentemente y están molestando también o alterando la paz y la tranquilidad de las personas que viven en el departamento inferior. Por ello, debemos abordarlo en la consulta que hacen los propietarios de los animales de compañía, como umbral y expresión del prurito, y los estímulos concurrentes debemos tenerlos en cuenta. Cada individuo puede tolerar en generar varios estímulos sin llegar aún a desarrollar la clínica, hasta tanto el umbral específico pruritógeno individual no sea alcanzado. Estos estímulos tienen a su vez un efecto de suma, un efecto aditivo, y cuando el umbral es alcanzado hace emergencia la condición clínica o el signo de prurito, haciéndose evidente. Este concepto tiene desde luego implicaciones e importantes consecuencias en el manejo de las hipersensibilidades. La mayoría de pacientes con dermatitis atópica canina también padecen o pueden padecer potencialmente otras alergias. Por lo tanto, el control de las concurrentes es crucial para disminuir la severidad de los signos clínicos de prurito en los pacientes hipersensibles afectados por DAC. Algunos estímulos particularmente
son más fáciles de controlar que otros. Tenemos el efecto de la picadura de las pulgas, la hipersensibilidad a los alimentos. Otros, como el polen, los ácaros del polvo casero, requieren esfuerzos adicionales y no siempre fructíferos, sino escasamente para disminuir la condición pruritógena que afecta a nuestros pacientes. En general, el paciente atópico es proclive a las infecciones secundarias de piel. Sabemos que es una patología, la dermatitis atópica, igual a la que padece el atópico humano. Nace con él, vive con él, va a morir con él, pero nuestra obligación y nuestra función como médicos es controlar los episodios de crisis, las complicaciones secundarias, instruyendo y educando al propietario para que sepa manejar tal tipo de patología. Resolviendo la infección de la piel principalmente, vemos cómo disminuye en forma dramática la intensidad del prurito de nuestros pacientes. Y desde luego vamos a dar bienestar a la familia, a todos quienes conviven con ese pobre animalito afectado por una dermatopatía de hipersensibilidad. El manejo de los pacientes con DAC debe incluir el control de todas las alergias concurrentes hasta donde nos es posible, limitando la exposición a los alergenos y controlando todas las complicaciones secundarias infecciosas. Entonces, el tratamiento debe estar orientado a disminuir, minimizar la inflamación y a modular, desde luego, la reacción alérgica o de hipersensibilidad por parte del paciente. Los perros, dijimos que padecen DAC, tienen procesos concurrentes de alergia o de hipersensibilidad, son proclives a desarrollarlas. Crónicamente desarrollan, cuando no están controlados, infecciones en su piel y en sus oídos, lo cual incrementa significativamente el nivel de malestar y de angustia de ese binomio que yo denomino paciente propietario o propietarios. El manejo de la infección secundaria y las alergias ha de ser punto vital para reducir el prurito. La asociación de muchas terapias tópicas y sistémicas llega a hacerse necesaria para el efectivo control de la signología clínica en nuestro paciente. Vemos cómo la imagen muestra claramente esa expresión de prurito a través del mordido con los incisivos, un mordido compulsivo. El paciente se encuentra tranquilamente y de pronto voltea en una forma intempestiva a morderse algún área corporal, particularmente la región lumbosacrococcígea, y se incluye el lamido del área inguinal. Vemos cómo en la parte de abajo, en el miembro inferior y posterior izquierdo, se encuentra una melanotriquia por efecto del lamido compulsivo, todo correlacionado, la mayoría de las veces, este cuadro signológico con DAP, con dermatitis alérgica a las pulgas. Aquí tenemos estos insectos, parásitos externos o ectoparásitos que afectan gravemente a nuestros pacientes hipersensibles por desarrollar la hipersensibilidad a la picadura de la pulga. Hipersensibilidad cutánea más común en todo el mundo y la más común de todas las hipersensibilidades que padecen los caninos y los felinos. Subdiagnosticada por infinidad de razones. La primera, porque el paciente con DAP debemos distinguirlo claramente y en forma coloquial, se los voy a decir, del paciente pulgoso. Una cosa es un paciente que tiene alta infestación de estos ectoparásitos y otra cosa bien diferente el paciente que padece dermatitis alérgica por pulgas, siendo una condición donde por lo general el propietario y la mayoría de las personas que conviven con él nunca le ven pulgas al paciente. ¿Por qué? Porque primero se sube la pulga al paciente y muy poco tiempo tarda en causarle tal reacción de hipersensibilidad que el paciente en insistir buscarla con esas manifestaciones de mordido hasta que la encuentra, la captura y se la come. Por ello no la vamos a encontrar fácilmente. Además tenemos una connotación desde el punto de vista sociocultural, y es que las personas, la mayoría de los propietarios de animalitos de compañía, cuando siquiera se les sugiere
que su perro tiene pulgas y tiene alergia a las pulgas, lo consideran casi que un insulto. Están pensando que uno les está sugiriendo que su casa, que su apartamento o el hábitat del paciente es antihigiénico o tiene suciedad en el entorno. No hay tal. Las pulgas están más, si se quiere, en la calle que en la misma casa, pero perro que las adquiere o gato que las adquiere en la calle, las lleva a la casa y perpetúa el ciclo biológico de este molesto parásito. Por ello, nosotros los médicos tenemos una obligación inminente y es la necesidad de hacer lo que debemos hacer con conocimiento, de saberlo hacer, pero del hacer saber que se confunde o termina siendo la información que debemos dar al propietario adecuada y para que lo entienda. Una esquematización de la forma como pica la pulga, como introduce su epifaringe dentro de la piel del hospedero, dentro de la piel del perro o gato. Ahí inyecta sus componentes químicos salivales, que son los que van a generar la reacción de hipersensibilidad en el paciente alérgico. Recordemos rápidamente el ciclo de la pulga. La única fase de este ectoparásito que vive sobre el hospedero es el paciente adulto, la pulga como tal, macho o hembra. Los huevos son puestos sobre el hospedero, pero caen fácilmente al suelo del entorno donde vive y se van a desarrollar allí las 3 fases larvarias, y la pupa o crisálida, que es el último estado preadulto, que va a poder permanecer años en entornos específicos y aún incontrolados, y las personas no la pueden ver. Nada, no existe hasta el momento ningún producto de insecticida de entorno o ambiental que sea capaz de controlar ese tipo de estadio preadulto de la pulga. Adicionalmente, en este cuadro vemos cómo se infestan por ingestión los huéspedes normales perro y gato, pero que en una forma indirecta y errática puede también infestarse el ser humano a través de comerse accidentalmente una pulga. Debemos tener especialísimo cuidado, sobre todo con los niños. En la imagen vemos cómo en el lado superior izquierdo está el cisticercoide, oncocerca que viene de las larvas de la pulga, se transforma en el intestino de la pulga en cisticerco, y esta es la forma infestante de la tenia, tanto para animales como probablemente para humanos en forma accidental. Simplemente para que recuerden la forma infestante de la tenia, el Dipilidium caninum, los proglótides, los anillos que tiene reproducción sexuada y asexuada, así sea con un solo escólex, son eliminados en las heces de los perros y de los gatos, y la imagen inferior muestra un proglótides vivo moviéndose en diferentes formas en la imagen que tenemos, en las 4 imágenes que tenemos en la parte inferior de las heces de un canino en este caso. Los estadios del ciclo de la pulga: las bolsas ovígeras, que contienen alrededor de 20 huevos, que se van a transformar en larvas, larva 1, larva 2 y larva 3, los proglótides y la tenia Dipilidium canino, constituyendo un problema prácticamente de salud pública y desde luego un entorno bien complicado de parásitos internos y externos frente a un paciente que tiene una sola pulga. Desde el punto de vista neurológico, existe la conducción nerviosa a través de las fibras A delta, A alfa y C. Los nervios de la piel constituyen verdaderas unidades somatosensorias y forman los llamados mecano, termo y nociceptores. Son los receptores de tacto y presión en el caso de los mecanos, asociados a las fibras A alfa. Los termorreceptores y nociceptores, receptores de temperatura, de dolor y de prurito, particularmente los noci, que son los que interesan y que son transmitidos a través de las fibras A delta y fibra C. Existen innumerables causas que predisponen y determinan a la presentación o a la sensación del estímulo pruritógeno. Las hay exógenas y las hay endógenas como determinantes. Las predisponentes las tenemos desde el rango etario.
Más frecuente, desde luego, en las edades proclives, los extremos de la vida, tanto en humanos como en animales. Los bebés y los ancianos, los geriatras, los cachorros y los adultos mayores. Las hay por razas, desde luego. Hoy en día, y sabiendo que es una patología cosmopolita y mundial, vemos cómo todas las razas son afectadas, pero particularmente los más frecuentes, y eso depende de las poblaciones. Tenemos los terriers, los spaniel y los pastores alemanes, afectados por diferentes causas que generan prurito. Asociaciones al sexo desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista de alteraciones gonadales, desde luego el hábitat de entorno o medio ambiente por temperatura o cambios de humedad pH y la condición ecológica del tegumento. La condición respecto a la higiene, las formas de baño y el acicalamiento que puede llegar a ser excesivo y aún manifestación del prurito en los gatos. Las causas o noxas determinantes exógenas hemos de tenerlas muy presentes. La primera, los desórdenes nutricionales. Paciente que no está correctamente nutrido va a tener impacto directo sobre su tegumento, va a tener el mínimo xerodermia, deshidratación de su piel, y con esto baste para que se esté rascando o haga expresión de efecto de rascado a través de las 5 formas. Los ectoparásitos, dentro de los cuales ya nombramos a las pulgas, y hay muchos más, garrapatas, piojos, en fin. Tenemos las complicaciones secundarias a través de bacterias, de levaduras, malacesia principalmente, los dermatofitos, agentes físicos como la radiación ultravioleta y particularmente en capas blancas, capas depigmentadas o pacientes albinos. Irritantes químicos e irritantes mecánicos que van a producir respuesta al prurito y como consecuencia el trauma y el deterioro de la piel por trauma autoinfligido. Existen igualmente causas determinantes de carácter endógeno y encontramos dentro de ellas las incretorias: hipotiroidismo canino, hiperadrenocorticismo y diabetes mellitus, las más frecuentes y las más importantes. Las enfermedades inmunomediadas, nuevamente hablamos de las hipersensibilidades y los procesos neoplásicos. En general, los desórdenes incretorios no van a causar prurito en las fases iniciales, pero sí como complicación secundaria. Los nociceptores o nocireceptores son de carácter polimodal y por lo tanto responden a un estímulo nocivo de diferente origen, de diferente tipo. Pueden ser tanto mecánicos como químicos o como térmicos. Ahí están involucradas las fibras A delta, son mielinizadas, responden a velocidades de conducción de 15 metros por segundo, pero con un bajo umbral de estímulo. Entonces, son las responsables de interpretar sensaciones de dolor, de temperatura y particularmente del prurito, que puede ser de carácter epicrítico. ¿Qué es epicrítico? El prurito de orden localizado, espontáneo y de rápida respuesta, velocidad de conducción rápida. Las fibras C, por el contrario, son amielínicas, de velocidad de conducción lenta de 2 metros por segundo, con un altísimo umbral de estimulación y responden a las sensaciones de dolor intenso y de prurito. ¿Pero de cuál prurito? El prurito protopático, el intenso, el continuo, el compulsivo, el de difusa localización cuando el paciente tiene prácticamente afectada toda su piel. La transmisión nerviosa, una esquematización a través de las astas dorsal y ventral de la médula espinal. Van a ingresar por el asta dorsal generando el estímulo que va a subir por los tractos espinotalámicos para llegar hasta la corteza cerebral, ser interpretada, modificada o modulada y producir una respuesta que en el caso del prurito va a ser una de las 5 manifestaciones de mitigación del prurito en el perro: rascado, mordido, frotado, macerado o lamido. En el caso del gato, generalmente el lamido, pero esta es la forma como ingresa el estímulo al sistema nervioso de nuestro paciente y cómo responde. Las fibras A delta y las C, responsables de transmisión lenta y rápida, ingresan por el asta dorsal de la médula espinal, viajan por los tractos espinotalámicos, llegan al mielencéfalo, pasan al puente, llegan al mesencéfalo y son interpretados en la corteza cerebral. La corteza cerebral, dijimos, es capaz de modificar los diferentes factores modulando la respuesta. Actividad, estrés, emociones, depresión, fotoperiodos son condiciones que pueden modificar
o hacer diferente la respuesta del estímulo pruritógeno frente al rascado. Estímulo, sensación, respuesta es el círculo que se produce neurológicamente. Puede ser modulado por la corteza cerebral, ignorándola, asimilándola o simplemente magnificándola en los pacientes altamente ansiosos y estresables, dependiendo del estado de su sistema nervioso central y de una serie de factores moduladores. ¿Quiénes actúan como estímulos pruritógenos? Mecánicos, físicos, químicos, bacterianos, levadurales y finalmente micóticos en ese último lugar. No son tan frecuentes como lo encontramos diagnosticado en la clínica. Todo lo que provoca prurito generalmente y causa alopecia de tipo redondeado con la manifestación de descamación se tiende a diagnosticar como dermatofitosis, cosa que en la realidad es totalmente diferente. Vemos cómo estos mediadores parten de las proteasas, producto del metabolismo microbiológico, pero se asocian con otras sustancias en el camino de la cascada proinflamatoria o pruritógena, sustancia P gastrointestinal, endorfinas, van a provocar dolor o prurito, las aminas vasoactivas, la liberación de prostaglandinas y leucotrienos a través de las dos vías ciclo y lipooxigenasa, llegando finalmente a interactuar la histamina, pero vimos dónde, en ese último lugar y en la cadena baja. Productos del metabolismo bacteriano produciendo en los piodermas, levadural o levurosis producida por la malacesia, los dermatofitos, la interacción del antígeno-anticuerpo, interacción de los antígenos anticuerpo, el complejo frente a los mastocitos degranulándolos y produciendo la liberación de aminas vasoactivas y de histamina. Las proteasas, producto del metabolismo microbiológico, particularmente son la tripsina, la quimotripsina y la fibrinolicina, pero existen otras que también intervienen incrementando el prurito, la calicreína, la catepsina, la plasmina y las leucopeptidasas procedentes del metabolismo y de alteración de los leucocitos. Dijimos que es el mediador más importante en dermatología canina, que va a inducir siempre en la cascada al final de ella, pero siempre liberación de histamina y va a potenciar sinérgicamente, haciendo una sinergia de adición en el prurito. En tanto que en los gatos el mediador más importante pruritógeno sí es la histamina, pero también interacciona con los leucotrienos. Por esta razón, los bloqueadores H1, los antihistamínicos actúan mucho mejor y los gatos responden mucho mejor frente al prurito controlado por bloqueadores H1. Esta es una esquematización simplemente de correlación prurito versus dolor, estímulo, prurito y dolor. Cuando hay un estímulo térmico, cuando tenemos estímulo por los opiáceos endógenos o endorfinas, vamos a tener prurito exacerbado intenso cuando se liberan endorfinas, o vamos a tener control de dolor por efecto de los opiáceos. El umbral alto en ambos, en el caso de lepra es negativo, ni hay dolor ni hay prurito. Cuando hay exposición de la dermis por autotrauma, vemos que no hay prurito, pero sí se produce un intenso dolor, como es el caso de la dermatitis aguda húmeda. El estímulo pruritógeno se controla a través de 5 modalidades de respuesta, tanto en los perros como en los gatos, y la manifestación de dolor simplemente es evitar o retirar el estímulo nocivo. La histamina intradérmica produce alto prurito, pero subcutánea produce intenso dolor. Dijimos que no es el principal mediador pruritógeno, pero que está presente en todas las cadenas donde hay agresión del tegumento. Se liberan siempre que haya un estímulo sobre mastocitos, basófilos, particularmente las células más importantes del tegumento, los queratinocitos, y desde luego sobre el endotelio vascular. La sustancia P juega un papel importante de sinergia y es un polipéptido neurotransmisor que se encuentra en cerebro, médula espinal, nervios aferentes del tracto gastroentérico. Puede ser un potente inductor de liberación de histamina y así generar un efecto pruritógeno indirecto. ¿Cuántos problemas de carácter digestivo incrementan el prurito en nuestros pacientes? Debemos tener en cuenta
también medicamentos que prescribimos y que son indirectos liberadores de histamina y aumentan o incrementan el prurito en nuestros pacientes. Dentro de ellos los alcaloides, los diferentes, la codeína, la morfina. De los fentanilos, los tres, el fentanilo simple, el sufentanilo, el alfentanilo, la atropina, la cocaína y la pilocarpina. En el segundo renglón ustedes podrán ver que están expresados a través de los salicilatos o el ácido acetilsalicílico. Sobre él hay comprobaciones, pero igualmente cualquiera de los NSAIDs, de los antiinflamatorios no esteroideos, llegan a incrementarlo en forma indirecta y cuando se utilizan solos. Antibióticos como la neomicina, la clindamicina, antimicóticos como el micolazón y quimioterápicos como las sulfas. Antidepresivos, la vitamina B, los complejos B generan e incrementan el prurito, los cumarínicos, la ACTH, el propiltiouracilo. Los bloqueantes H2 cuando se utilizan solo, se produce una inhibición de la degradación enzimática y bloqueo de la N-metiltransferasa de la histamina, lo que genera un incremento del prurito. Entonces cuidado cuando tratamos pacientes gastroentéricos con bloqueadores H2. Las endorfinas. Los opiáceos endógenos que dijimos derivan o son hallados en el sistema nervioso central y periférico, que actúan controlando mucho dolor e inflamación, pero que exacerban necesariamente el prurito. Antagonistas opiáceos, entonces, sería una buena alternativa como antipruriginosos. Metabolismo del ácido araquidónico, es la cascada proinflamatoria, ya la conocemos por las dos vías ciclo y lipooxigenasa. Está presentes en la piel en muy pequeñas cantidades, pero siempre que haya sustrato, el ácido araquidónico, las prostaglandinas son rápidamente biosintetizadas por la piel en las células epidérmicas, particularmente queratinocitos, melanocitos y basófilos. Los leucocitos, las plaquetas y las células endoteliales de los vasos epidérmicos también sintetizan prostaglandinas. Entonces, en dermatitis encontramos altas cantidades por biosíntesis local y liberación de prostaglandinas almacenadas. La acción: activan receptores específicos por efecto hormonal, traumático, tóxico, químico o irritativo, y van a iniciar la cascada de las prostaglandinas. Actúan indiferentemente como hormonas, como catalizadores de reacciones o como moduladores. Y las existen citoprotectoras versus proinflamatorias. Ellas empiezan a interactuar cuando hay un imbalance en liberación de prostaglandinas. Citoprotectoras o proinflamatorias, particularmente cuando hay más proinflamatorias, habrá más inflamación y más prurito. Las prostaglandinas y la piel, vemos cómo están igualmente relacionadas con traumas, con reacciones de hipersensibilidad, alteraciones de tipo hormonal, imbalances, procesos inmunomediados y desde luego imbalances nutricionales que deberían ser los primeros que debemos corregir en cualquier paciente dermatópata. Los leucotrienos, liberados por la otra vía de la cascada del ácido araquidónico, por la vía lipooxigenasa, que son responsables esencialmente de vasodilatación y edema, inflamación, eritrodermia. Son gatillos que detonan reacciones de hipersensibilidad y alergia. Están correlacionados con con C4, D4 y D4 y conforman la sustancia de liberación lenta de la anafilaxia. En sinergia, los leucotrienos con las prostaglandinas incrementan el prurito y son controlados e inhibidos tanto por los glucocorticoides como por los antiinflamatorios no esteroideos en los gatos. Por ello, en los gatos será más fácil controlar el prurito, desde luego sin descuidar nunca el diagnóstico de base. Los radicales libres, particularmente el dimetilsulfóxido, controla esta producción de radicales libres que se genera en la cascada proinflamatoria en el paso de la prostaglandina G2 a la H2. Son altamente lesivos, irritantes y tóxicos a nivel tisular. Vamos a aproximarnos al diagnóstico de acuerdo al patrón de distribución del prurito: localizado, difuso generalizado, simétrico en ciertas condiciones o francamente asimétrico. El generalizado lo tenemos en presencia, por ejemplo, de patologías causadas por ácaros. La sarna sarcóptica inicia en zonas muy específicas y tiene un patrón muy sugestivo de la patología. Dermatitis alérgica a las pulgas
o alérgica a la picadura de la pulga, que también tiene zonas muy puntuales. La migración parasitaria en cachorros genera prurito generalizado. Localizado, particularmente en los piodermas y dependiendo de la extensión del mismo. Dermatitis agudas húmedas o piodermas de los pliegues localizados. Piodermas superficiales pueden llegar a generalizarse, pero generalmente se confinan en áreas lateral y ventral del tronco. Piodermas profundos son similares o inician como superficiales, pero involucran región podal, miembros y superficie facial. La hipersensibilidad alimenticia genera prurito generalizado localizado, ocasiona prurito generalizado localizado regional con eritema y pápulas. ¿En dónde? Particularmente en el pabellón auricular. Debemos hacer diagnóstico diferencial con DAP, con desórdenes de queratinización, lo que llamamos o se llama vulgarmente seborreas, dermatitis aguda húmeda y desde luego afectando el pabellón auricular con otitis externa. DAC, dermatitis atópica canina o atopía, pacientes con patrón de distribución lesional y o pruriginoso generalizado pero con predominio facial, podal y región ventral axilar. Sensación pruriginosa en superficies flexoras de codos y tarsos y en laterales de la región escapular. Como pueden observar, no involucra la región lumbo, sacra, coxigia, el DAC limpio. Dermatitis de contacto, patrón generalizado cuando la exposición al irritante fue total y si no será por áreas. En los procesos autoinmunes, el patrón pruriginoso de distribución localizada o generalizada, pero con simetría sobre cabeza y uniones mucocutáneas, en ambas especies, caninos y felinos, y particularmente en gatos. Los llamados desórdenes de queratinización, cuyo patrón de distribución pruriginoso es generalizado, con mayor intensidad en ciertas áreas donde hay mayor presencia de glándulas sebáceas especializadas, áreas intertrigo, pliegues de cuello y cola, área craneal del tarso, espacios interdigitales, regiones axilar e inguinal, y por ello podría confundirse y debe tenerse cuidadoso análisis en el diagnóstico diferencial con atopía. Concurre desde luego como complicación secundaria principalmente con piodermas, pero con piodermas ácaros y leurosis también. Los desórdenes incretorios, dijimos incipientes en el inicio, los imbalances hormonales son netamente apruríticos, solamente se van a presentar problemas de acuerdo al estadio de evolución y a la sobreinfección bacteriana, levadural o por ácaros. En el imbalance ovárico del tipo 1 hiperestrogenismo, el patrón lesional cursa con seborrea, hiperpigmentación y liquenificación con inicio en el área periurbar. El prurito facial, inicialmente y de primera instancia debemos asociarlo o sospechar de atopía. Se puede presentar también en sarna sarcóptica, en demodéxica, pero en la complicada porque la demodéxica simple e inicial es apruriginosa. Piodermas intertrigo, lupus eritematoso sistémico, puede ser también en el discoide, pénfigo o penfigoide, y dermatitis de contacto, particularmente con elementos de alimentación o bebida de origen plástico. El prurito auricular con diferentes condiciones y dentro de ellas también debemos considerar atopía, alergia alimentaria como ya vimos, dermatitis de contacto, pero generada con regularidad por fármacos, particularmente el yodo y la neomicina en pabellones auriculares. Sarna sarcóptica del borde marginal de la oreja, otitis externa ceruminosa, otitis externa con eritema, escoriación y alopecia, y en la seborrea particularmente idiopática o primaria de los spaniels. El prurito podal asociado con celulitis, en cuyo caso debe hacerse y se impone sí o sí el diagnóstico diferencial con Demodex, pero también con atopía, hipersensibilidad alimentaria, dermatitis de contacto, interdigital, presencia de cuerpos extraños, desde luego debemos cerciorarnos que no ocurra esto, y con onicomicosis, particularmente la generada por el dermatofito tricofitón mentagrofites, en asociación con presencia de roedores en el entorno donde se debate nuestro paciente o animal de compañía. En último lugar, los psicogénicos, en los cuales creo muy poco, realmente sí los hay, los más escasos,
y particularmente en razas como el poodle o el schnauzer miniatura. Prurito podal y facial asociado igualmente con atopía, con hipersensibilidad alimentaria o en estadios faciales, estadios avanzados crónicos donde ocurren alopecia, escoriación y que incluyen áreas oral, periocular y auricular. El lumbosacro en la base de la cola, DAP primero que todo, atopía también, paciente atópico que padece DAP al tiempo, hipersensibilidad alimentaria o síndrome de cauda equina, particularmente en razas grandes, en algunas razas grandes y dentro de ellas la predominante el gran danés. Axilar e inguinal, desde luego con DAP, con dermatitis de contacto, con escabiosis, pioderma superficial o profundo. Hasta aquí tenemos la primera presentación del módulo de dermatología. Nos veremos en el siguiente, señores diplomantes. Gracias.